de otra. Bien. Entendido. Bueno, espero que duremos un ratito. ¿Cómo andan? Habilítense, somos re poquitos, somos, no sé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 me figuran 10, no, no los veo a los otros ni siquiera parecidos. Hola, José. Hola. ¿Cómo andan? Muy Bueno, menos mal que somos 10 nada más, porque hoy había invitado a Claudio. No tengo cámara, doctora, yo por eso. No hay problema, Oscar, no hay problema. Claudio Kishimoto, que es el fiscal en este momento de todo el tema de las quemas del Delta, iba a venir a contarles cómo eran los hechos y cómo eran las investigaciones. Justo se le presentó un problema en Victoria y no pudo. Me dice, lo dejamos para el jueves que viene, así que les pido que les transmitan a los chicos que el jueves que viene él va a venir a contarles un poco cuáles son los hechos y qué es lo que está pasando en el Delta del Paraná, para que después puedan ir armando ustedes todo el camino al segundo parcial. Lo que yo quería empezar a trabajar con ustedes hoy era el tema del acceso a la justicia ambiental y proceso ambiental. También encaminados a todo lo que tiene que ver con la litigación en estos casos de litigios complejos o litigios complejos ambientales. Entonces, si la suerte me acompaña, a ver, espérenme, compartir pantalla. Yo quiero ver, iniciar no, si puedo compartir con ustedes un video. No, evidentemente no. A ver, estamos acá. Se me fueron otra vez. No, están acá. ¿Me ven? Sí. ¿Ven mi pantalla? Sí, te vemos. Que está compartiendo pantalla. Está cargando el... Sí, no sé, es mi computadora, la de escritorio, que algo está pasando acá y no sé qué es. Voy a ver si puedo buscar este video acá, que me interesa que lo vean, como para entrar. Bueno, lentísimo es. A ver si entramos. Bien. Esto es un poco la organización de cómo se desarrolló y cómo inició y cómo trabajó la Corte en 10 minutos, lo explica Lorenzetti, el caso de Mendoza, la causa Mendoza. Tomen nota del tema del proceso, de las partes, y después vamos a entrar a ver otra cosita más específica en relación al proceso. A ver. Quiero tocar además esto. Ahí está. Muy lento. Bueno, cuéntenme cómo les fue en el parcial, por lo menos. Ah, estoy colgada. Uy, chicos, esto es tremendo. No quiero tocar esto. Ah.
Vamos a ver si lo carga. ¿Lo están viendo cargar por lo menos? Sí, se ve cargando. Sí. Me debe haber entrado un virus, algo debe haber pasado. La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda presentada por los vecinos de la Villa Inflamable, que es un grupo de personas que invocaban daños que habían sufrido sus hijos, enfermedades de distinta naturaleza, ellos mismos, derivadas de la contaminación. Es un grupo de personas que vivían a orillas de la zona del Riachuelo, que es la más contaminada del país. Por esta razón, esta gente plantea un resarcimiento por los daños que ellos han sufrido y también plantearon un resarcimiento por los daños causados al ambiente. Los daños causados al ambiente específicamente consistían en la contaminación de las aguas del río, en la contaminación del fondo del río, de toda la zona aledaña y del aire, es decir, una zona altísimamente contaminada. Y pedía la constitución de un fondo de reparación consistente en $500 millones. Lo que ocurre es que ellos invocaban que hacía más de 100 años que el riachuelo estaba bajo políticas públicas que habían fracasado siempre. La mayoría de la gente lo usa de cloaca, al arroyo. El agua, el que puede la compra, porque tampoco nos traen agua. O sea, mi nene a veces tiene problemas para respirar o en la piel. Como sello de bebé, todavía ella tiene puntitos de los granitos que tuvo. Ella ahora empezó a sufrir de la panza, que dice que le arde el estómago muchas veces. Y después yo me enfermé del estómago, del hígado, con tomar el agua esta. Yo para el año 98, que estaba embarazada de mi bebé, y lo perdí a los 8 meses. Me empezaron a nacer después bebés prematuros. Y me dijeron que era porque yo consumía el agua contaminada, que tenía problemas en la placenta. No sé, es como que la gente como que está resignada, está acostumbrada, no sé qué pasa. La Corte recibe esta demanda y este es el primer elemento importante que hay que tener en cuenta. Que gente que se siente aislada, que se siente marginada, llegue a la Corte Suprema es un acontecimiento realmente histórico. La Corte recibe esta pretensión y lo primero que hace es dividirla en dos partes. Una primera que se refiere a los daños personales que cada uno de ellos ha sufrido y les dice, por estos daños tienen que ir al juez más cercano a su jurisdicción, no en la Corte Suprema. Por los daños al ambiente, la Corte dice, esto sí debe quedar bajo nuestra jurisdicción y le vamos a dar prioridad a la prevención de la contaminación futura y a la recomposición de los daños que ya existen. Entonces, bajo esta línea, la Corte dice, vamos a hacer una serie de audiencias públicas para enfocarnos en lo que es la recomposición y la prevención. En esa primera sentencia, la Corte lo que hace es ordenar al Estado la presentación de un plan para limpiar el riachuelo, recomponer el agua, recomponer el suelo y recomponer el aire. Esta presentación se hace en una audiencia donde la secretaria de Ambiente, en representación del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica cómo haría para limpiar el riachuelo. Luego se hacen otras audiencias más de la misma naturaleza para someter este plan a un amplio debate público y con amplia participación ciudadana. Por eso es que participa el Defensor del Pueblo, varias organizaciones no gubernamentales que son vinculadas a la región de La Boca, que es una región que está en la zona del Riachuelo, organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección del ambiente. Se pidió también la opinión de la Auditoría General de la Nación, es decir, una amplísima participación ciudadana
para poder tener una visión más amplia de los distintos aspectos involucrados. El daño ambiental colectivo producido tiene claros y directos responsables: las autoridades y las industrias y actividades de servicio, sí señor, actividades de servicio que están instaladas en los márgenes de la cuenca. La cuenca no tiene capacidad para recibir un solo día más de vertidos contaminados. La contaminación es, sin lugar a dudas, un hecho público y notorio, como lo es también sin hesitaciones la responsabilidad de los Estados. En este preciso momento, y cuando aún resta escuchar discursos fervorosos y sesudas exposiciones de funcionarios y abogados de gran prestigio, contratados por empresas que van a asegurar que su situación en este proceso es una absoluta injusticia porque jamás colocaron residuos industriales o contaminaron la atmósfera de la zona, cientos de niños se agravan en sus patologías. Antíbera ICA no ha contaminado ni contamina. La actividad de Orbol no resulta contaminante ni de riesgo. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con lo que es el volcado de efluentes líquidos a la cuenca Matanza-Riachuelo. Venimos a manifestar que mi mandante no contamina la cuenca Matanza-Riachuelo. Ácido biográfico, ¿para qué lo utilizan entonces? Eso es muy técnico y yo no tengo la respuesta. Pero ahí debe tener sus ayudantes. Está compuesto por cloro y por hidrógeno. El biográfico ustedes no lo usan. Son angelicales. No, doctor. Sí, estamos haciendo... Créalo que yo me alegro muchísimo. Usted comprenderá que tenemos que hacer preguntas, tal vez incisivas algunas de ellas, porque de lo contrario se puede llegar a la extraña conclusión de que el riachuelo se ha contaminado solo, porque las afirmaciones son que no hay prácticamente nadie que arroja líquidos de ningún. Después de haber escuchado a algunos, creo que nadie contaminó el riachuelo y que ese informe de 500 páginas no tiene que ver con la realidad, solamente es una coincidencia. Muchísimas gracias. Terminada esta fase de audiencias, la Corte se reúne a estudiar cómo se resuelve la situación. Entonces dicta una última sentencia en la que se pone énfasis en ordenar que se cumplan efectivamente con lo prometido en esta materia, que es la prevención y la recomposición. La Corte hace una primera introducción en esta sentencia definitiva que dice que lo más importante en materia ambiental es la implementación concreta de las políticas públicas, es decir, que efectivamente se cumpla con lo prometido. Por eso establece plazos para el cumplimiento de cada una de las políticas y sanciones frente al incumplimiento que son a cargo de la presidenta de la Autoridad de Cuenca. La Corte dice, debe haber una limpieza vinculada con la fuente de contaminación industrial. Debe haber un plan de obras públicas, que es el que ya había sido presentado. Se establecen los plazos para que tengamos un plan concreto de obras locales. Debe haber un plan para erradicar los basurales a cielo abierto. Debe haber un plan concreto y con plazos para la terminación de la limpieza del lecho. Debe haber un plan sanitario para atender a las necesidades de la población. Todo esto es lo que contiene la sentencia definitiva y además hay algo muy importante, se establece un control sobre la ejecución. Se dice, en primer lugar, este plan tiene que tener una amplia información, que sea pública, que sea verificable por cualquier ciudadano y accesible. Además, se establece que el cumplimiento puede ser controlado y debe ser controlado por el Defensor General, más las organizaciones no gubernamentales que habían intervenido en la causa. Y en los aspectos económicos, la Auditoría General de la Nación. Esta fue la última decisión y lo que hace la Corte es decir, la ejecución
Y el control de esta decisión ya no va a estar en la Corte Suprema, sino en un juez federal, concretamente es el juez federal de Quilmes, al cual se le delega el control de la ejecución de esta sentencia definitiva. Nosotros esperamos que de esta manera se controle y se comience en una fase nueva de ejecución con la amplia participación ciudadana. Ahí está. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué escucharon? ¿Qué entendieron de lo que vieron recién? Gonzalo. Contame. La Corte, en el caso, lo que hizo fue dividir en dos partes, una parte destinada a los daños individuales, donde remite a los juzgados de cada jurisdicción, y luego, para el caso del daño ambiental, toma el caso, la Corte, y empieza a dictar sentencias, principalmente una donde establece diferentes políticas públicas y delega en la autoridad de aplicación el cumplimiento de las mismas. Y también, al último, dijo que delega en el Juzgado Federal de Quilmes el cumplimiento de la sentencia definitiva, la primera sentencia definitiva. Bien. Un par de cosas para que pensemos. ¿Ahí se escucha un poco mejor? Porque lo tengo al 100% yo. No Sí, tengo más escucho. audio. Lo primero que les pido, en función de lo que ya vieron, es que piensen cuando hablamos de derecho ambiental y del derecho humano al medio ambiente, que dijimos, no solo se impacta sobre los recursos naturales y el medio, sino que también se impactan otros derechos. Entonces, esta es la primera cuestión. ¿Por qué se inicia esto? Por la contaminación del riachuelo, pero por las afecciones particulares a derechos individuales de las personas que viven en ese lugar. Entonces, ahí vemos cómo esto que estudiamos hasta ahora, de el impacto o la construcción de este derecho humano al medio ambiente, también tiene una fase individual, una fase colectiva, que interactúa con otros derechos humanos, que se ven afectados por la polución, ¿sí? Entonces, una de las primeras cuestiones que se marcan. La vemos, yo elijo siempre este video de Lorenzetti porque me parece tan claro cuando explica, que después, cuando veamos otra cuestión de litigio estructural o de litigios vinculados a la cuestión ambiental, lo vamos a volver a ver y lo volvemos a ver reiteradamente, en particular en el caso que elegimos ahora para ustedes, que es este de las quemas en el delta, en donde no solo va a haber una afección en territorio, sino que esa afección está impactando en la vida cotidiana de las personas, en la salud, en su traslado, en su propiedad, en otra serie de derechos, ¿sí? Implicadas. Pero acá se ve clarito. Y acá se ve clarito también el camino que eligen los litigantes, ¿no? ¿Por dónde fueron? Y fueron directamente a la corte. Esto que Gonzalo vos decías, recibieron una demanda. Claro, recibieron una demanda colectiva, en competencia originaria. Fueron directo a la corte. No pasaron por otro tribunal de primera instancia. Pero la corte, cuando toma este caso, dice, bueno, las afecciones particulares vayan a reclamarla a su juez. ¿Sí? Yo me voy a quedar con el daño ambiental de incidencia colectiva. Y eso es lo que trata la Corte. Y sobre eso va sacando no sentencias definitivas. Acá no hay todavía una sentencia definitiva, sino sentencias parciales que van ordenando la conflictividad que se les presentó. Entonces, a ver si vuelvo ahora a compartir pantalla. Por acá.
usted a cruzar los dedos. Principio. ¿Lo ven? Porque yo no los veo a ustedes. Sí, sí, vemos. Bien. Está como colgado para mí. Como no los tengo a la vista, a ver si los tengo perdidos en algún rincón, no. Mientras me dicen que me ven, para mí está bien. O que ven lo que tengo adelante, que es, vayan diciéndome si las filminas pasan, si no pasan, porque por ahí yo me quedo colgada y ustedes se quedan con una filmina abierta. Acá lo que tienen la presentación es que dice Derecho de Acceso a la Justicia, un recorrido por el Acuerdo de Escazú y la Ley 25675. En el caso que vimos recién, que es el caso Matanza-Riachuelo, el Acuerdo de Escazú todavía no está firmado, pero ustedes fíjense que se tocan algunas cuestiones, ¿no? Habló de participación ciudadana, habló de acceso a la información, habló de transparencia, habló de derecho colectivo, ¿sí? ¿Pasó la filmina? Sí, sí. Sí, Vemos. profe. Bueno, entonces la primera cuestión por ahí que les pido que piensen es esta de qué hablamos cuando hablamos de un derecho de acceso a la justicia ambiental. Y en particular, y a modo de síntesis, podemos decir que es, en principio, el acceso a la justicia ambiental implica obtener de las autoridades una acción expedita y completa a un conflicto jurídico de naturaleza ambiental, y que supone al menos dos cuestiones. Primero, que todas las personas estén en igualdad de condiciones para acceder a la justicia y obtener un resultado justo, tanto de lo individual como de lo colectivo, y en segundo, que no se limita, como podemos ver y como escuchamos recién, a los derechos de tutela ambiental o de la naturaleza asociada que hemos visto, sino que se extiende también a otros derechos, como derechos de acceso, de participación, de consulta previa. Entonces vamos a ir viendo cómo a lo largo del tiempo hemos pasado de trabajar las herramientas para abordar este conflicto particular, de las herramientas del proceso originario, o el concepto de normas de proceso originario, a las de proceso colectivo, a las de proceso colectivo ambiental. Entonces yo elegí dos autores que están los textos en la plataforma, uno, o tres, mejor dicho. Uno es Francisco Berbic, él trabaja mucho acerca de procesos colectivos y se concentra en los estudios del proceso colectivo de consumidores y usuarios y también del proceso colectivo en materia ambiental. Y él nos dice que a través de este tipo de procesos, de los procesos colectivos, nosotros nos encontramos con algunas particularidades, y es que acá nos vamos a encontrar con ciertos actores sociales, algunos también organismos públicos, asociaciones civiles, incluso hasta personas físicas, que pueden presentar en sede judicial o representar en sede judicial y también administrativa, ¿no? A grandes grupos de individuos que comparten una similar situación de hecho o de derecho y que por tal motivo cuentan con pretensiones homogéneas. Ahí los remito a Lavi, ante quien ha cometido determinado hecho o omisión que le causa el daño. Entonces, Berbic dice, estos procesos en general, ¿no? Los procesos colectivos, los que están vinculados con los derechos de incidencia colectiva, con la tutela de derechos de incidencia colectiva, de manera vertebral, tienen algunas características definitorias. La primera es que el representante que promueve esa acción judicial no es elegido, por lo general, por el grupo ni por sus integrantes, sino que se autodesigna como tal, en la mayoría de las veces. La segunda cuestión es que al menos como regla, los resultados del accionar van a afectar con calidad de cosa juzgada a todo el grupo que él eligió representar.
Y la tercera es que no hay en estos procesos contratos de mandato ni de apoderamiento, como pasa en otro tipo de procesos, y más aún el representante, este representante colectivo, puede actuar en desconocimiento de las personas que representa. En nuestro país, dice Berbic, las organizaciones no gubernamentales o de tercer sector son las que son las impulsoras prioritarias de las defensas de los derechos de incidencia colectivo y trabajan sobre o toman la herramienta de este tipo de procesos. Y esto lo vamos a ver mucho en el campo de consumo, en el campo ambiental y en el campo de los derechos de incidencia, los derechos económicos, sociales y culturales. Otro de los autores, y particularmente Néstor Cafferata, que también está a cargo de la Secretaría Ambiental de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, él también hace referencia, trabaja y estudia el proceso colectivo ambiental, y dice que dentro del derecho ambiental, y esto lo vimos ya, se alojan o se concentran intereses reflejos indirectos de masa, de clase, o supraindividuales y colectivos, lo que provoca que las herramientas procesales que nosotros veníamos utilizando para otro tipo de intereses o derechos individuales no alcancen o no funcionen para tutelar este tipo de derechos de incidencia colectiva. Entonces, ese es el primer problema que tenemos, por lo tanto, vamos a tener que barajar y dar de nuevo lo que son las reglas procesales para gestionar este tipo de conflictividad. Entonces, lo que venía diciendo desde mucho tiempo, tanto Lugones como Morello, es que era necesario, y sigue siendo, porque cada vez tenemos nuevos tópicos que se incorporan a la gestión de esta conflictividad, es redefinir y reformular a partir de estos nuevos derechos esas notas características que el proceso básico basal tenía, y algunas las vio recién Berbic. Él vuelve sobre esas notas características y toma dos particularidades. Por un lado nos dice que hay en estos procesos colectivos tienen como particularidad que encierran una pluralidad de sujetos, integrantes de un grupo, de una clase o grupos indiferenciados, plurales, y una nota objetiva, una subjetiva que es esta pluralidad y una objetiva que es que recaen sobre bienes indivisibles. El ambiente es un bien indivisible y eso hace que sea absolutamente necesario cambiar todas las estructuras clásicas del derecho. Y por otro lado, dice que para poder abordar este tipo de bien indivisible con pluralidad de sujetos, se requieren normas flexibles, normas jurídicas flexibles, pero que también tienen peso e importancia, lo que depende del juicio de ponderación del operador judicial, que es el que le da vida también a los principios que se concentran o campean en todo lo que es el derecho ambiental. ¿Me siguen por ahí? Díganme sí, no. Sí, profe, sí. Bueno. Entonces dijimos, este es un tipo de proceso colectivo que responde a la tutela de estos derechos de incidencia colectiva, y lo que vemos acá, o lo que transita este tipo de proceso, es un conflicto. Lo que encierra la vulneración de un derecho, su puesta en riesgo, son conflictos. Y cuando hablamos de cuestiones ambientales, hablamos de conflictos ambientales. Y cuando hablamos de lo ambiental, hablamos de complejidad. Siempre el conflicto ambiental es un conflicto complejo. Entonces, un conflicto sobre la explotación de recursos naturales y daños ambientales es un caso complejo desde inicio. ¿Por qué? Entonces, ¿vieron cuando yo, no sé, a los que le tomé examen les digo, ¿y por qué? ¿Sí? Porque hay cantidad de involucrados, hay una intensidad en la etapa de preparación del juicio. No es lo mismo preparar un juicio de ejecución o cobro de un cheque que un juicio como es la contaminación en una cuenca como la de Matanza Riachuelo, porque por la cantidad de gente que hay que entrevistar,
porque hay que preguntar todas las afecciones que tiene, porque hay que ver cómo impacta la contaminación del ambiente que los rodea en su vida cotidiana. Hay que recabar información sobre eso y particularmente pruebas, si bien no es algo en donde tengamos que salir a probar en el término total de lo que significa, pero sí nuestra alegación. Entonces, hay particularidades que tiene cada caso, ¿no? Y en cada sistema natural, cultural y de la comunidad, que genera una necesidad probatoria y tiene una complejidad de las resoluciones, incluso que al final el Poder Judicial o el operador judicial tiene que tomar. Pero este conflicto o este caso complejo no es solo complejo para aquel que lo tiene que resolver. No es solo complejo para el juez que gestiona el conflicto, sino también para las partes, para el que decide iniciar este proceso, esta demanda. Entonces, si intervienen incluso, dice, este es otro de los autores que me gustan, y yo les dejé por ahí un manual de litigación compleja de casos ambientales, también subido, que hizo para el CEJA. Él dice que este tipo de conflictos, incluso si intervienen comunidades originarias afectadas, por ejemplo, resulta de una tensión aún mayor por el tipo o por la vulnerabilidad de las condiciones culturales de las víctimas. Yo agregaría que esto se da no solo cuando hay comunidades originarias, sino cuando hay personas de edad avanzada, cuando hay mujeres en estado de gravidez, cuando están todas aquellas personas en situación de vulnerabilidad que nos marca, por ejemplo, Escazú. Entonces, cuando hablamos de litigios ambientales, hablamos de litigios complejos, litigios que tienen impacto social, que requieren importantes recursos presupuestarios, ¿sí? Una extensión temporal para arribar a esa resolución, no son rápidos. Fíjense, de hecho, el caso Mendoza todavía está abierto. Es una compleja estructura gubernamental vinculada a la solución, porque justamente está asociado a el quiebre o la falta de concreción y aplicación de lo que fueron las políticas públicas o políticas públicas mal diseñadas. Entonces intervienen distintos estamentos de la administración pública y las sentencias dictadas durante el desarrollo de estos litigios impactan claramente en este ciclo de políticas públicas. ¿Qué es el ciclo de políticas públicas? La política pública no aparece, sino que se toman los datos de la realidad, se conforma un programa, se diseña en función de ese programa, se aplica, se ejecuta y vuelve a empezar este ciclo para retomar otra vez los déficits y ponderarlos en una nueva política pública. Entonces, no sé cómo estoy con el horario. Estoy aquí. Para hablar de estas cuestiones también podríamos centrarnos en ideas de apertura de este tema, ¿no? O sea, cuando hablamos entonces del litigio ambiental o los litigios estructurales, porque también se los llama así, podemos tener concentrados 3 puntos. Que es que cuando el Estado, porque el que define esas políticas públicas y las ejecuta es el Estado, desde sus políticas públicas es incapaz de gestionarlas y genera un conflicto en relación a esas políticas públicas, esto de que se contamine sin límite un espacio o un ojo de agua, o se incendie y no haya controles, ese conflicto descontrolado por la falta de políticas públicas o políticas públicas que no se pueden ejecutar, empieza el Estado empieza en algún punto a no reaccionar desde los distintos niveles que tiene, es decir, no previene ese conflicto, no disuade ese conflicto, y la reacción para poder abordarlo y resolverlo se termina trasladando al Poder Judicial.
¿sí? Que naturalmente no es quien está mandado a resolver esa conflictividad con una política pública, porque la política pública la diseña la administración. La segunda cuestión que nosotros tenemos que ver es que cuando esto pasa, la Corte Suprema de Justicia, y el ejemplo es Mendoza, se empezó a convertir en un actor, gestor de esa conflictividad social. Esto no solo pasó con Mendoza Beatriz, sino que pasó con temas de bosques, con temas de mineras, y ahora con el tema del delta. Cuando esto sucede, la Corte, como les decía, se convierte en el que va a ser el actor que va a gestionar este conflicto, que lo va a tratar de resolver, y que obviamente se le presenta judicialmente, y estos casos, la doctrina los llama casos complejos, casos de litigio estructural, también los define como casos de interés público, o casos de derechos desestabilizadores. Esa gestión que tiene que llevar adelante al que le toque, en este caso puse el ejemplo de la Corte, la va a tener que llevar adelante con herramientas que sean flexibles, abiertas, que favorezcan la participación ciudadana, el acceso a la información y la revisión constante de las soluciones que se vayan teniendo o adoptando para poder resolver este conflicto. ¿Está claro hasta acá? Sí, sí. Bien. Para Christian Curtis, que es otro de los autores que han trabajado mucho los derechos económicos, sociales, culturales, y también las herramientas procesales y definitorias del litigio estructural, él entiende que el litigio estratégico o estructural es un litigio complejo de reforma estructural que está dirigido a obtener una revisión judicial de una violación de gran escala que involucra una situación colectiva. Piensen de vuelta en la contaminación de toda la cuenca y el impacto de la contaminación que esa contaminación genera en todas las personas y el ambiente que transita por toda la cuenca. Entonces, por eso hablamos de violación de gran escala, que involucra una situación colectiva y que requiere una solución que no se agota en una sola orden, en una sentencia, sino que exige una ponderación de múltiples factores. Especificación de medidas que adopta, un cronograma de cumplimiento. Acuérdense cuando Lorenzetti iba explicando todo lo que la Corte entendió que había que hacer en ese plan de acción, y la evaluación de la implementación de ese plan de acción, que tiene que ser constante, también nos dice. Otra de las autoras, que creo que para mí también sobre este tema es la mejor, es Mariela Puga. Esta fue su tesis doctoral, y Puga entiende que en general estos casos son casos que en otros tiempos, piénsenlo, yo no sé si han trabajado este concepto en constitucional o en alguna otra materia de procesal, hubieran sido rechazados de plano porque se hubiera entendido que estábamos ante cuestiones políticas no judiciables, o por falta de afectación directa o individualizable, porque es genérica, total. ¿Por qué tales intervenciones, dice ella, hacen prever, temer o desear la redistribución coercitiva de recursos públicos también? O la injerencia de los jueces en funciones tradicionalmente ejercidas por los poderes políticos. Y el segundo rasgo de esa tendencia es más nuevo y se refiere a la forma de actuación judicial en algunas de estas causas, es decir, el esquema remedial. Porque no es que el Poder Judicial define la política pública o la dicta la política pública, sino que controla que aquel que está mandado a hacerlo, lo haga. Entonces, en lo que ella se concentra es que la propuesta actual
de estos tipos de litigios, se concentra en un esquema remedial que se ordena para alcanzar la eficacia normativa cuando las violaciones de los derechos son el producto del fracaso de las políticas o prácticas institucionales arraigadas, y es ahí donde dice, ella explica, la justicia argentina lo inaugura con Berbinsky, lo inaugura en el ámbito ambiental con Mendoza Beatriz, procesos ambiguos, abiertos hacia el futuro. Esos procesos, ella dice, interpelan, monitorean y revisan las instituciones o las políticas públicas, dictando medidas estratégicas multiformes que escapan sustancialmente al marco de las medidas de ejecución tradicional. Entonces ella va a diferenciarlo incluso. No es que los litigios estructurales sean todos colectivos. Incluso hay litigios estructurales individuales también. La Corte comienza su análisis de la posición del demandante, por ejemplo, para introducirse sobre el colectivo jubilados. Este es en el caso de jubilaciones, de actualización de jubilaciones. Y analiza desde ahí la política previsional abordando el rol de los sujetos públicos que debían efectivizar esos derechos. Estos son los casos Bustos, Badaro 1 y Badaro 2, lo deberían haber visto en Constitucional o Humanos. Y el otro, que es donde nosotros, acá, donde nosotros estamos, ¿por qué les pongo esto? Para que no digan los litigios estructurales son colectivos y nada más que colectivos. No, los litigios estructurales pueden ser individuales, comienzan así, y entramos a la política pública desde el derecho individual de una persona. Pero también se puede dar el caso, que es donde estamos, dentro de los tipos de litigio estructurales sobre derecho de incidencia colectiva, como es el caso Mendoza, donde resulta compatible con el modelo experimental, también se le llama, donde las decisiones judiciales son adoptadas de manera flexible, abierta, participativa y transparente. Y ahí tienen Berbinsky, 2005, Mendoza, 2006-2008. Yo volví hacia la opinión consultiva acá, como para ir un poquito para atrás, cuando empecé empiezo a pensar sobre lo que es el derecho de acceso a la justicia ambiental. Porque me acuerdo que la opinión consultiva 23 del 17 dice, esta Corte, la Corte Interamericana, ha referido que el acceso a la justicia constituye una norma imperativa del derecho internacional. En términos generales, este tribunal ha sostenido que los Estados partes se obligan a suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas en violación de derechos humanos, recursos que deben ser sustanciados de conformidad con las reglas del debido proceso legal, todo ello dentro de la obligación general a cargo de los mismos Estados de garantizar libre y pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la Convención a toda persona que se encuentre bajo su jurisdicción. En el contexto de la protección ambiental, dice la opinión consultiva, el acceso a la justicia permite al individuo velar porque se apliquen las normas ambientales y constituye un medio para remediar cualquier violación de los derechos humanos que hubiera sido causada por el incumplimiento de las normas ambientales, incluyendo recursos y reparación. ¿Sí? Ello también, fíjense, esto es importante, que llegamos hasta la reparación, no solo al cese, ¿sí? O recomposición. Ello también implica que el acceso a la justicia garantiza la plena realización de los derechos de participación, información y mecanismos judiciales correspondientes. Ahí ingreso a la 27.566, que es el Acuerdo de Escazú. ¿Vamos siguiendo? ¿Me quieren hacer alguna pregunta? ¿Hay alguno ahí? ¿Viven? Sí, estamos acá. Bueno, Estamos. ¿tienen alguna duda, alguna reflexión que quieran hacer hasta acá? Yo por ahora nada. Bueno, ¿el resto? No. Bueno. Pensando entonces en este conflicto, que es un conflicto complejo, que tiene como herramienta al litigio estructural, y que ese litigio estructural necesita
o requiere también de normativa amplia y flexible, en donde haya participación pública y transparencia. Una de los paraguas más importantes que a la fecha nosotros tenemos para poder desplegar este tipo de procesos es el Acuerdo de Escazú. Entonces recuerden en este sentido que este acuerdo tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe del derecho de acceso a la información pública, la participación ciudadana en la toma de decisiones en procesos ambientales y a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, esto es el texto específico, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, y a vivir en un ambiente sano y a su desarrollo sostenible. Es Doctora, sí. Doctora, ¿este Power está en el campus? Está... No, está partido, porque este lo uní, y no me permite bajarlo porque es muy pesado. Lo tengo en distintos, tengo el Acuerdo de Escazú por un lado, por otro lado tengo la Ley General y el proceso, y por otro lado tengo al litigio estructural. Eso sí está. Está bien, gracias. Van a haber tres Power distintos, pero todo va a tener este Power que tienen adelante de ustedes. Recuerden otra cosita. El Acuerdo de Escazú es el único acuerdo vinculante que emana de la Conferencia de Naciones Unidas, Río+20, y es el primer acuerdo regional ambiental en América Latina y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas para los defensores de derechos humanos ambientales. Ahora, sobre lo que nos interesa, que es el derecho de acceso a la justicia, el artículo sobre el que nos comenzamos a centrar es el 8, ¿no? Y yo tengo acá, de este artículo, que es el que, si lo tienen a la mano, lo van a poder ver, la parte que me interesó que debemos subrayar, ¿no? Esto de que el Estado, o sea, cada parte, en este caso Argentina, garantiza el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo con todas las garantías del proceso, va a tener que asegurar que en el marco de la legislación nacional el acceso a instancias judiciales administrativas para impugnar y recurrir en cuanto al fondo y el procedimiento, de a qué o de qué, de cualquier decisión, acción o omisión relacionada con el acceso a la información. Fíjense cómo están linkeados entre sí, ¿no? O sea, ese acceso a la justicia es general para todos los asuntos ambientales y particularmente para impugnar todas cuestiones judiciales o administrativas que no tengan en cuenta o omitan relaciones o cuestiones relacionadas con el acceso a la información pública, con la participación ciudadana y cualquier otra cuestión que afecte o pueda afectar al ambiente, o contravenir normas relacionadas, no directas, pero sí relacionadas con el ambiente. Para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, dice, cada parte, considerando sus circunstancias, tendrá que contará con órganos estatales competentes con acceso a conocimientos especializados. Esto es importante por dos cosas. Primero, porque hay muy poquitas fiscalías ambientales en nuestro país y hay asignaciones en la organización de las fiscalías nacionales vinculadas a la temática. O sea, es algo que está gestándose, pero que no está definido así con un fuero específico, salvo en algunas provincias. Esto seguramente se los va a contar en algún momento, los ejemplos se los va a poder dar también, se los vamos a dar con Ariel. Después, procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales, sin costos prohibitivos. Habla también del acuerdo de la legitimación. Muchas de estas cosas nosotros ya las tenemos contenidas en nuestra legislación. Por ejemplo, la legitimación amplia, las medidas cautelares y provisionales, las inversiones de la carga de la prueba o carga probatoria dinámica, mecanismos de ejecución y cumplimiento oportunos, mecanismos de reparación. Dice también el 8 en el punto 4, para facilitar el acceso a la justicia del público en asuntos ambientales, cada parte establecerá medidas para reducir y eliminar barreras del ejercicio del derecho a la justicia, medios de divulgación del derecho de acceso a la justicia y los procedimientos para hacerlo efectivo, mecanismos de sistematización y difusión de las
decisiones judiciales. Esto ustedes, por ejemplo, yo tomo el ejemplo de la Corte para concentrarme en un organismo solo, pero muchas de estas cosas nosotros hoy la podemos ver en la Corte, porque la Corte tiene su centro de información judicial, ahí publica todas las sentencias, no solo en la cuestión ambiental, pero podemos acceder, cualquiera puede acceder sin límite a esa información. Quizás el punto tendría que darse, o debería reparar muchas veces también en el uso de la interpretación o la traducción de idiomas distintos a los oficiales, ¿no? Que tiene que ver en este punto con las comunidades indígenas. Para hacer efectivo el derecho de acceso a cada parte, va a tener, y esto sí, es algo que en la ley general no lo vamos a encontrar en el 5, ¿no? Dice que para hacer efectivo el derecho de acceso a la justicia, por eso este punto amplía los derechos y las garantías que encontramos en la 25675, se deberá atender las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda. Y cada parte asegurará que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas en asuntos ambientales, así como su fundamentación, estén consignadas por escrito, y promoverá mecanismos alternativos de resolución de conflictos o de la controversia en asuntos ambientales como mediación, conciliación y otros que permitan prevenir o solucionar dichas controversias. Esto es interesante a la hora de trabajar el tema de los procesos o el proceso penal y las cuestiones ambientales. Y ahí ya entro a la Ley General del Ambiente, ¿no? Para que refresquen un poco esto, si es que lo pasaron por arriba o no lo vieron del todo cuando dieron la primera parte. Entonces pensamos, son litigios, es un proceso colectivo ambiental el que nosotros necesitamos para poder abordar en justicia un conflicto ambiental. Su estructura puede estar dada dentro del litigio estratégico, colectivo. También podemos hablar de un amparo ambiental sin necesidad de estar dentro de un litigio estratégico. La normativa que yo voy a poder utilizar, más allá de la jurisprudencia, la normativa específica, me refiero a la legislación, es desde el Acuerdo de Escazú a la Ley General del Ambiente y algunas cuestiones que tienen que ver con específicas o particulares, si estuviéramos hablando de bosques, por ejemplo, que es la Ley de Bosques, que también nos va a brindar herramientas jurídicas para que nosotros podamos gestionar este conflicto. Entonces, cuando hablamos de proceso, vamos directamente al 30 también, de la Ley General del Ambiente, que nos dice que producido en daño ambiental tiene legitimación para obtener la recomposición, o sea, la acción de recomposición, el afectado, el defensor del pueblo, las ONG que estén vinculadas a esa temática, conforme lo prevé el 43 de la Constitución, y esto es importante también, porque por ahí lo pasan por alto, y ustedes fíjense que acá le da legitimación al Estado. Entonces, cuando van al 43 y hablan de amparo, recuerden que siempre ha sido el amparo una herramienta para oponerse al agravio que genere el Estado o un particular, pero no el Estado como actor. Eso no lo vamos a encontrar ahí. Lo encontramos en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y lo encontramos también acá, porque entramos en una etapa muy particular que tenía que ver, cuando esto se sanciona, con las privatizaciones, ¿sí? En donde el Estado se quedaba sin herramientas procesales o legitimación, y esa legitimación era construida a nivel jurisprudencial. Acá la ley lo dice expresamente, le da la legitimación activa al Estado Nacional, a la provincia o a la municipalidad, si hubiera un conflicto o una cuestión por daño ambiental colectivo. Y asimismo dice, queda legitimado para la acción de recomposición o de indemnización pertinente, hay dos acciones, la persona directamente afectada por el hecho dañoso acaecido en su jurisdicción, deducida la demanda de daño ambiental colectivo por alguno de estos titulares, no podrá interponerla el otro, lo que no obsta su derecho a intervenir como tercero. Y sin perjuicio de lo indicado precedentemente, toda persona, mediante acción de amparo,
puede pedir el cese de las actividades. Entonces, ¿cuántas acciones prevé el 30? De recomposición, de indemnización en daño ambiental de incidencia colectiva y de cese. ¿Qué dice el 31? Si en la Comisión de Daño Ambiental Colectivo hubieran participado, y esto 2 o 3 de ustedes lo dieron y lo dieron muy bien, participado 2 o más personas, o no fuere posible la determinación precisa del daño, entonces todos son solidariamente responsables, sin perjuicio del derecho de repetición entre sí, para lo que el juez interviniente va a poder determinar el grado de responsabilidad. ¿Por qué refresco esto? Porque es muy posible que cuando ustedes expongan y ya vayan con su estructura armada, nosotros cortemos con alguna pregunta que va a ser una pregunta para hacerlos pensar. Y es muy posible que volvamos, pero bueno, a ver, ¿y quién respondería? ¿Y cómo es la responsabilidad? ¿Sí? ¿Y qué haría el juez? ¿Responden todos? ¿Responde uno? ¿Qué prueba tenemos? En el caso de que el daño sea producido por personas jurídicas, la responsabilidad se hace extensiva a las autoridades. Este es importante, el 32, para leerlo en conjunto con el 7, porque hablamos de competencia. La competencia judicial y ambiental será la que corresponda a las reglas ordinarias de competencia. El acceso a la jurisdicción por cuestiones ambientales no admitirá restricciones de ningún tipo y especie, y acá me voy a Escazú. Acuérdense lo que decía en relación a este derecho de acceso a la justicia ambiental. El juez interviniente podrá disponer todas las medidas necesarias, esta es la facultad para ordenar, para poder hacer estas audiencias de acercamiento o de información, ¿sí? En donde de una manera mucho más ágil y transparente se pueden solicitar las pruebas, exponerlas, debatirlas, ¿no? Es una facultad amplia para ordenar, conducir y probar los hechos dañosos en ese proceso. Y en cualquier estado del proceso se pueden dictar medidas cautelares o medidas de urgencia, sin audiencia previa, las puede ordenar el juez sin petición de parte. Otro punto importante son los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental, porque una vez que están agregados al proceso van a tener fuerza probatoria de informes periciales, sin perjuicio que las partes lo puedan impugnar. O sea, son informes que se traen al proceso y que ha generado, acuérdense de este acceso a la información, que no solo es el derecho de acceder de una persona, sino el deber del Estado de la producción o confección de un informe también del estado del ambiente. Y la sentencia va a ser cosa juzgada y tendrá efecto erga omnes, a excepción de las que fueran rechazadas. Acá volvía a la legitimación y no me va a alcanzar el tiempo para seguir. Voy a seguir un poquito en la otra clase con Claudio y les voy a traer ejemplos de litigios estratégicos. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Dormidos? ¿Qué pasa, Ulises? Nada. No, después le mando por mail si me puede pasar el PowerPoint, porque vi que esto prácticamente es esencial para lo que tenemos que hacer nosotros, que es el Poder Judicial. Bueno, yo voy a tratar de conectarlos con Lina, que fue una alumna del cuatrimestre pasado, y con algunos de los chicos, que como para que también ustedes vean cómo lo armaron, porque el trabajo que los chicos hicieron de Poder Judicial, algunos trabajaban en Poder Judicial, estaba muy bueno. Entonces yo en un momento dije, estaría bueno hacer unas reuniones en donde ellos les puedan contar cuál es la experiencia del otro caso y qué es lo que ustedes van a ver acá. Sí les pido que para los que... ¿Con quién dijo, doctora? Una chica que se llama Elina. ¿Elina Otero? Sí. Sí. Trabaja en el Poder Judicial. Sí, por eso les digo, el equipo de Elina fue el que hizo Poder Judicial y fue un muy lindo trabajo el que presentaron. Entonces me parece que es lindo reconocérselos
y que ustedes puedan también ver cómo pares pueden hacer una cosa piola, y yo creo que ustedes también. Pero más que nada, yo les pido que para la clase que viene, que yo cruzo los dedos y espero que Claudio pueda estar con nosotros, repasen o escriban en una hoja cuál sería el hecho, qué es lo que pasa en el delta del Paraná con las quemas hoy, qué es lo que ustedes ven que se afecta, cómo se está resolviendo. Él seguramente les va a contar cuál es el hecho, yo les pedí eso, yo quiero que les cuentes cuáles son los hechos, sin meternos en la investigación, por supuesto, porque él la está llevando adelante, va a poder contarnos hasta donde pueda, pero bueno, un poco cuáles son los actores que están vinculados a ese tema, y cuál es el tema, y cuál por ahí un poco la jurisprudencia o el trabajo que ustedes pueden ir viendo. Miren, equística, por ejemplo, de corte, y algún otro más que son los dos que trabajamos el primer día. ¿Sí? Bueno, chiquis, les mando un saludo. Y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias. Al jueves. Chao. Jueves.